Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente estamos aquí para aprender de la palabra del Señor en todo momento. Y aunque en este día no se llevará la secuencia del estudio que normalmente se lleva los días martes por circunstancias que ya se les explicaron, yo creo que el poder hablar de la palabra del Señor en todo momento es algo que nos debe de motivar siempre, porque nuestra vida se dirige precisamente por la palabra del Señor. Amén. Aunque le digo, como decía en la oración, muchas veces las circunstancias que pasamos en nuestra vida pues no son agradables, no es precisamente lo que deseáramos, pero ¿sabe? El Señor nos da la fuerza y nos da la capacidad también para, aún en medio de los problemas o las dificultades, poder salir adelante. Hay una anécdota que la escuché hace mucho tiempo, me llamó mucho la atención y creo que tiene mucha verdad. Se la cuento. Había una muchacha joven que tenía muchos problemas, muchas dificultades. Iba con su papá a poder hablar con él, a platicar con él, a poder recibir algún consejo. Su papá era chef, trabajaba en un restaurante, precisamente fue a la cocina a poder platicar ahí con él un momento. Cuando ella le estaba contando sus problemas, las dificultades que atravesaba, etcétera, el papá fue a la cocina, tomó 3 ollas, las puso al fuego alto, con agua. En la primera olla colocó unas zanahorias. En la segunda olla colocó unos huevos. Y en la tercera olla tomó un puñado de granos de café y los echó ahí. Siguieron platicando, hablando. La muchacha se dio cuenta de lo que había hecho su padre. 20 minutos pasaron. Entonces él apaga la estufa, saca del primer recipiente las zanahorias, las pone en un plato. Del segundo recipiente saca los huevos, los pone en otro plato. Y de la tercera olla saca un vaso el agua que estaba allí y la pone. Entonces le pregunta a la muchacha: ¿qué ves tú aquí? Y él le responde, obviamente, pues zanahorias, huevos, café. Dice: estos 3 elementos estuvieron expuestos a la misma situación, el mismo contacto tuvieron, la misma fuerza, la misma dificultad, digámoslo así. Agua hirviendo. La zanahoria entró. ¿Cómo es una zanahoria? Dura. Es dura, firme, maciza. Cuando estuvo 20 minutos en el agua hirviendo, ¿cómo cree usted que salió esa zanahoria? Blandita, aguadita, que si le pone la mano así, se aplasta, se hace puré de zanahoria. Sin embargo, los huevos entraron frágiles. Un huevo usted le pega así y se quiebra. Y cuando estuvieron en el agua durante 20 minutos, ¿cómo salieron? Duros, más fuertes, dicen algunos. ¿Y el café? ¿Cómo salió el café? ¿Sabe? Le explica el papá a la hija y le dice: las zanahorias entraron de una forma a la circunstancia, a la situación, pero el problema los cambió tanto que se volvieron débiles, inseguros, indecisos. Los huevos, aunque eran frágiles y tenían un buen corazón, cuando estuvieron en medio de las dificultades y de los problemas, su corazón se endureció. Entonces se volvieron así, agrios, duros. Sin embargo, el café, dice, es el único que tuvo la particularidad de no tan solo soportar la situación, el problema, las circunstancias, sino que fueron capaces de cambiar el lugar en el que estaban. Las zanahorias entraron a un agua y salieron de la misma agua y el agua quedó igual, y el huevo de la misma manera. Sin embargo, el café fue el único que fue capaz de poder transformar el agua a su esencia,
Usted a esa agüita le echa un poco de azúcar y nos echamos un muy sabroso café, ¿sí o no? El café transformó el agua. Cuando nosotros tenemos una disposición de buscar al Señor, somos capaces de modificar la circunstancia en la que nos encontremos. Somos capaces de que los problemas que atravesemos los podemos moldear a nuestra forma con la ayuda del Señor, de sacar de esta situación lo mejor para nuestra vida, lo que más nos beneficie. Y en muchos de los casos, como la particularidad del café, salimos hasta beneficiados. A ver, me gustó mucho esta anécdota y quise compartirla porque realmente es una verdad. ¿Quién aquí, de todos los jóvenes que estamos aquí, quién no ha tenido problemas? Yo creo que desde el hermano Luis hasta Oliver, que es el más pequeño que está aquí, ha tenido problemas. ¿Ha tenido problemas, Oliver? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 12. Con 12 años y con problemas. Bueno, cada uno tiene problemas, todos hemos tenido problemas. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a leer de los versículos de 31 al 33. 34. Cuando tenga su cita bíblica dice, amén. Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Y dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El gallo no cantará hoy antes que tú niegues que me conoces 3 veces. El título de este tema es Eclipse espiritual. ¿Usted sabe qué es un eclipse? ¿Ha visto algún eclipse usted? ¿Un eclipse de luna? ¿Ha visto un eclipse de luna? ¿Qué es un eclipse de luna? El sol tapa completamente la luna, o más bien, sí, pone la tierra pasa por entre medio del sol y la luna, de tal manera que la tierra la sombra de la tierra empieza a cubrir la luna. Y esto es un eclipse de oscuridad total. Hemos visto muchos eclipses en nuestra vida. Para nosotros como cristianos, haciendo referencia a este fenómeno, ya que pues todas las noches la luna brilla en su esplendor y una sombra simple y sencillamente opaca su brillo, opaca su luz, y es ahí donde se efectúa ese eclipse. Para nosotros como cristianos, un eclipse espiritual es también una hora oscura cuando en medio de nuestros problemas y dificultades pareciera ser que el Señor ni nos escucha, ni nos mira, o que su luz no nos ilumina. Y es un momento triste, es un momento difícil en nuestra vida, porque todos hemos atravesado por pruebas, por luchas, por problemas, por dificultades.
No hay uno que diga, no, yo me la paso muy bien todo el año. No tengo problemas y no tengo absolutamente ninguna dificultad. Pero si yo le preguntara, ¿ha soportado usted en su vida algún eclipse espiritual? ¿Cuántos eclipses hemos pasado? Cuando su mente fue inundada por preguntas que en la gran mayoría de los casos no encontraba una respuesta. El muy famoso ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? Y muchas de las veces nos sentimos, pues, desesperados, podría ser la palabra. Durante esos tiempos, pues no escuchamos nada que nos pueda alentar, nada que nos pueda ayudar. Pareciera, les digo, que la luz del Señor se ha ido completamente de nuestra vida. Sin embargo, yo creo que aunque seamos golpeados por esta clase de problemas, tenemos que tener siempre el cuidado de estar atentos cuando en nuestra vida pueden llegar las dificultades. ¿Usted cree que haya como que un previo aviso de los problemas? Una pequeña nota que nos indique, ¿vas a entrar en dificultades? ¿O estás en el riesgo de pasar por dificultades? Hay quien puede percibirlos, hay quien no puede percibirlos. Y yo creo que nosotros debemos estar atentos a esas situaciones porque créanme que llegarán. ¿Sabe? No hay eclipse de luna sino cuando ésta está completamente redonda, llena, por lo que se le llama luna llena. O sea, mientras la luna no esté llena, pues no se puede realmente hacer un eclipse total. ¿Por qué? Porque de por sí la luna, cuando está en su cuarto menguante o está en, ¿cómo se llama? Las diferentes fases de la luna, es porque ya la sombra está opacando a la luna. De modo que cuando la luna está llena, entonces vienen los problemas. Es decir, cuando en nuestra vida todo está perfecto, cuando todo va bien en nuestra vida, yo creo que puede ser un destello de luz de que algo puede suceder. ¿Por qué? Porque todo va bien y es una regla que si todo va bien va a haber un problema. No porque todo vaya bien va a haber problemas, o no porque estemos en nuestro mejor momento es que va a haber problemas, no porque estemos en nuestra mejor etapa matrimonial es que no va a haber dificultades en el matrimonio, o que va a haber dificultades en el matrimonio. No cuando en nuestro trabajo todo va perfecto, cuando nuestra cuenta bancaria tiene, pues, cuando menos unos 4 ceros, ya dice uno, ok, todo está muy bien. No es señal precisamente de que va a haber problemas, sino cuando nosotros nos adaptamos, nos conformamos, ¿cómo se puede decir? Simple y sencillamente nos descuidamos, porque como todo está bien, y cuando todo está bien, generalmente es cuando más nos descuidamos de tener esa relación con Dios más personal y más íntima. Es cuando nuestro corazón se llena de tranquilidad. Estamos tan tranquilos, no enfrentamos dudas, miedos, ni tentaciones. Entonces, cuando el hombre, podríamos decir la palabra, se encuentra ocioso, entonces nos descuidamos y vienen las dificultades. Una vez por nuestros descuidos, podríamos, como estoy mencionando, puede ser que vengan las dificultades. Y otra es porque el enemigo de nuestras almas siempre estará acechando. Y no hay mejor momento para el enemigo que cuando nosotros estamos conformes. Cuando bajamos la guardia, porque como no tenemos ataque, bajamos la guardia y entonces es cuando aprovecha y ¡pum!
vienen los problemas y las dificultades. Tenemos que tener cuidado con quedarnos llenos, porque es entonces cuando podemos sufrir un eclipse espiritual. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad, ya no hablemos de la tierra que se interpone entre la luna y el sol, no, sino que el mundo, las comodidades del mundo, los placeres del mundo, y no me refiero a pecado o a estar allá en el mundo en vicio, ni mucho menos, sino el simplemente hecho de querer tener más de lo que tenemos, estar más cómodos de lo que ya estamos, o querer tener más de lo que ya está en nuestra cuenta de banco, entonces es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque todo eso se interpone entonces entre nosotros y Dios. Nos opaca su presencia, nos opaca su luz, y es entonces cuando nosotros empezamos a sufrir nuestro eclipse espiritual. ¿Por qué? Porque entonces caemos en oscuridad. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Qué es lo que se interpone? El querer más a pesar de estar... Muchas de las veces... ¿O el descuido? Nuestros descuidos, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos es muy común que tienes a nuestro parecer, los que vivimos en México, llegamos aquí y vemos una persona que trae un buen carro, bueno, en comparación de los que vemos en México, dicen, oye, qué buen carro, pero las personas aquí dicen, sí, pero pues ya es 2018, con cierto desdén, dice, ya quisiera yo un 2010, ando buscando por ejemplo un carrito 2010 por ahí, que no importa. ¿Quién, honestamente aquí, quién se quedaría conforme con un carrito 2010? La gran mayoría, no. Buscara algo más. No importa que les cueste 20, 30 mil dólares, 40 mil, lo que sea. Entonces, esas cosas, desde mi punto de vista, usted podrá tener su propia opinión, pero desde mi punto de vista, cuando buscamos más comodidad de la que ya tenemos, o muchas de las veces una comodidad que se nos va a dificultar más poder pagarla, porque bien podemos vivir en un apartamento que nos cueste 1,500 la renta, por ejemplo. No, pero es que yo quiero vivir en aquella casa, en aquella zona, que me va a costar el doble o más. Entonces, es ahí donde ese tipo de situaciones nos van a llevar a otras cosas. ¿Por qué? Porque para poder tener mayor ingreso, para poder pagar los gastos o las comodidades a las que me estoy acostumbrando, entonces debo de trabajar más. Y entonces el trabajo viene, y aunque muchas de las veces se llama el trabajo una bendición de parte de Dios, en muchos casos viene a interponerse entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel llegó a Egipto con la finalidad de que allí pudieran saciar su hambre. José los llevó a Egipto, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Le dijo, véngase papá con toda su familia, y entraron 60 y tantas personas a Egipto, todos de la misma familia. ¿Y sabe cuánto tiempo se quedaron en Egipto? Más de 400 años. Al grado de que se hicieron muchos, y el faraón dijo, no, estos son muchos, debemos de suprimirlos. Y esa bendición se tornó en esclavitud. La bendición del trabajo, mal administrado, mal previsto, mal comprendido, digámoslo así, se puede tornar en una esclavitud, y la esclavitud nos va a alejar de Dios. Y es por eso que debemos de tener cuidado, creo yo, con las cosas de este mundo. No significa tampoco que no debemos de buscar buenas cosas. Usted se puede comprar una troncota 2020, cómpresela con su dinero, ¿no? Y ande en ella feliz de la vida. Yo no me la puedo comprar, pues no me la compro, punto. ¿Por qué? Porque todo va en relación también al... Pero si tener esa troca le va a acarrear mayor estrés, mayor
insomnio mayor, desesperación, ¿para qué lo hace? Porque es entonces cuando ya entró a un eclipse espiritual. Y en la mayoría de los casos culpamos a Dios por el error de nuestras decisiones. ¿Sí me doy a entender? Sí. Por eso entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son situaciones muy difíciles. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos entrado en esas situaciones y tenemos que considerar. Porque dice la Escritura, ¿qué hombre que va a construir una casa no se sienta primero y hace sus cálculos? Mira, yo gano $1,000 por semana, tengo que pagar tanto y tanto y tanto. Porque le digo, a lo mejor aquí la facilidad del poder de adquisición del dinero pues es mayor. ¿Cuánto paga por una troca 2020 por mes? ¿$300? No, mucho más. ¿400? ¿500? $500 que paga. Más todavía. $1,000. Imagínense, 800. Aquí va por el crédito. Depende de la persona. Sí. No, peor aún, si yo no puedo obtenerla, ¿para qué me meto en problemas? Y me voy a eso porque pues creo yo, desde mi punto de vista, lo que a veces aquí en el país es más común, ¿no? El poder, un carro más nuevo, un carro. No es malo tener un carro mejor, no es malo tener un carro más nuevo, no. Pero sí, dentro de ese problema, dentro de esa situación, me voy a causar un problema, pues hay que evitarlo, ¿no? A veces, lamentablemente, como todo es un crédito, cuando no hay manera de poder pagar el crédito, entonces vienen las dificultades y los problemas. Por eso siempre debemos de analizar las situaciones antes de. Y eso es solamente en cuanto a situaciones materiales, una casa, un carro, comodidades, lujos, en fin. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones internas en nosotros que también nos causan un eclipse espiritual? Y sabe, no somos los únicos que hemos pasado por eclipses espirituales. La Biblia está llena de personas que han pasado por eclipses espirituales. Usted puede recordar la vida de José. ¿Cómo le fue al pobre José, el soñador? ¿Cómo le fue a Moisés? ¿Cómo le fue a David? Oiga, David sufrió severo eclipse espiritual. Elías, Jeremías, ¿usted ha leído la profecía de Jeremías? Lo que el hombre sufría por su pueblo. Pedro, que es el pasaje que acabamos de leer. Y precisamente nos vamos a enfocar en Pedro. Pedro era el discípulo más intrépido de los 12. Era un hombre de carácter fuerte. Era un hombre atrevido, pero también ese atrevimiento lo metía en muchos problemas. Porque normalmente las personas que son así batallan un poquito más en conectar la lengua con el cerebro y hablan de más. El Señor Jesús, en el pasaje que leímos, le dice que he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás te ha pedido a ti específicamente, Pedro, para zarandearte como a trigo, le dice el Señor Jesús a Pedro. Satanás te ha pedido. Ahora, imagínense usted la escena de Satanás y Jesús. ¿Cómo está Jesús? Bien, gracias a Dios. Gracias a mi Padre. Aquí estoy. ¿Cómo te va con esos 12 cabezones, verdad? Sí, pero ahí van, muchachos, ahí van. ¿Pero tú crees que vale la pena estar con ellos tanto tiempo? O sea, día y noche, duermen juntos, se levantan juntos, van para allá, todo junto. ¿Vale la pena? Tienen que aprender, dice el Señor Jesús. La misión no será fácil y tienen que aprender. ¿Y han aprendido algo? Bueno, están en ese proceso. ¿Por qué no me prestas a mí? Dame a mí. Uno, no los 12, uno, el que tú quieras. No, dice el Señor Jesús, yo no puedo hacer eso.
No, yo no puedo simplemente decir, ahí te va, haz con él lo que quieras, no. Bueno, le dice Satanás, yo lo voy a elegir y tú decidirás. Te pido, Pedro. ¿Pero por qué Pedro? Porque yo sé que Pedro es muy hablador. Pedro es muy impulsivo, yo sé que puedo hacer que caiga. Dame a Pedro. ¿Cuál sería la respuesta del Señor Jesús? Porque en el pasaje le dice solamente, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Ahora, ¿sabe usted lo que es zarandear? ¿Qué es zarandear, según su concepto? Azotarlo, mover, y yo no sé cómo, pero he entendido que el trigo lo golpean para que suelte el grano, ¿no? O sea, contra la pared, ¡pua! Y le pegan y mueven para un lado y para otro y lo sacuden violentamente. Es decir, no es soban al triguito así, suéltalo tus granitos, triguito. No, lo golpean, lo lastiman. Tiene que salir el grano. Entonces Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dice el Señor a Pedro. Es decir, para meterte en situaciones violentas, para saber cuál será tu reacción. Y eso yo creo que es lo que no queremos y lo que más triste nos deja. Imagínese usted que a usted le digan esto. Es que Walter... No, gracias. no, ok. Oliver, ¿tú quieres que el enemigo te agarre para zarandearte? No, te levanta la mano y dice, yo quiero. ¿Por qué cree usted que el enemigo haya ido? Me supongo que hubo alguna conversación como para decir, te lo pido, puesto que le dice, te ha pedido. Pues supongo yo que en algún momento hubo cierta conversación. Recuerden que Satanás puede tener conversación aún con el Señor, ¿no? ¿En qué momento esa conversación? ¿Dónde se daría? ¿Cómo se daría? No sé, el hecho de que se lo pidió. ¿Cuál era la finalidad de Satanás? ¿Probarlo para ver si fuera fuerte? ¿Sabe? El propósito del enemigo jamás es medir nuestra fortaleza. No. No es decir, voy a ponerme con él a ver qué tan fuerte es. No. El enemigo siempre se va a dirigir hacia nuestra mayor debilidad. No a nuestra fortaleza, sino a nuestra debilidad. A eso se va a enfocar. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo siempre es uno, es ponernos en vergüenza delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo al Señor cuando le dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? No hay uno como él en toda la tierra. ¿Y qué dijo? Pues claro, tiene todo. Está grandote, es guapo, tiene dinero, tiene una hermosa familia, tiene influencias, tiene una Toca 2020. ¿Qué le falta? ¿No? Y Satanás le dice, quítale algo, quítale todo lo que tiene y verás que reniega de ti. El propósito del enemigo siempre será hacernos quedar mal delante de Dios. No crea que el enemigo, vente, tú y yo, juntos, oye, si estás fuerte. No, el enemigo siempre va a jugar sucio, siempre se va a ir por el lado en el que nos pueda atrapar. Así fue como llegó con Pedro. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento Pedro, que le era muy difícil, como ya lo dije, conectar su lengua con su cerebro, dice, jamás, dijo, estoy dispuesto a ir contigo, no tan solo a la cárcel, sino a la muerte. Oiga, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte.
Y el Señor, conociendo el corazón de Pedro, ¿sabe? El problema es que cuando estamos bajo un eclipse espiritual, no medimos nuestras palabras, no alcanzamos a tener una conexión completa, no razonamos correctamente. Y por eso, como era lo más común en don Pedro, por eso es que soltó esta palabra y dijo: hasta la muerte voy contigo. ¿Qué le digo? La cárcel. Soy capaz de... ¿Y sabe lo que le estaba diciendo? Que estoy dispuesto a sufrir el castigo que a ti te van a dar. Estoy dispuesto inclusive a que nos crucifiquen juntos. O sea, vea la magnitud de lo que estaba hablando Pedro. Ni siquiera tenía conciencia de lo que... ¿Por qué? Para el ser humano muchas de las veces es muy fácil hablar, más cuando estamos en una crisis espiritual. Hablamos cuántas veces. Yo lo digo porque personalmente me ha pasado. ¿Cuántas veces cuando estamos en un conflicto, en un problema, y Señor, ayúdame? Y la palabra clave es: te prometo que ahora no voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a servirte, Señor, en lo que sea. Voy a ser mejor persona. Voy a tratar mejor a mi esposa. Voy a tratar mucho mejor a mis hijos. Oh, me voy a esforzar, Señor. Tú no sabes cuánto. En ese momento prometemos lo que sea. ¿Sí o no? ¿O soy el único inicuo aquí que lo ha hecho? Yo creo que la gran mayoría nos ha sucedido. Yo te prometo, sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Porque cuando estamos en crisis, no razonamos correctamente. Lo que queremos es salir del problema, salir de la situación. Y es lógico. ¿Quién quiere estar en una situación así, soportando? No queremos estar así. Pero nuestro problema es entonces que empezamos a hablar de más. El Señor Jesús, conociendo nuestra vida como la conoce y como conocía la de Pedro, entonces le dice: ay, Pedro, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Es decir, Jesús sabía que el ataque que iba a pasar Pedro iba a ser violento, muy difícil. ¿Por qué? Porque no estaba dirigido específicamente a una situación de Pedro, estaba dirigido hacia su fe. ¿Por qué? Porque iban a suceder cosas en las que lo más fácil iba a ser dudar. Y no tan solo dudar, sino dejar de creer. De tal manera que Satanás sabía de qué manera iba a ganar la batalla con Pedro. Cuando Jesús le dice y le advierte: yo he rogado por ti para que no te falle la fe, en otras palabras, para que te mantengas ahí, aún a pesar de los golpes y de lo que vayas a recibir, tú sigas diciendo: yo creo y yo creo. Pero prácticamente le advirtió